Seguimos haciendo punto por punto. Está con nosotros Miguel Yankovic, que es titular de ANSES, acá en Corrientes. Le agradecemos la visita y le agradecen más todavía la productora Paula y los chicos allá del otro lado porque no vino con las manos vacías el hombre. Así que bueno, muchas gracias. Miguel, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, gracias por la visita. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, muchas gracias por estar. Arranquemos por algo que te gustaría informarle a la gente, digamos, que siempre está habida de noticias que relacionadas con ANSES, porque no es solamente un trámite el que uno tiene que hacer en ANSES, ¿no? Así es. Bueno, ahora inicia el calendario de inscripción para el programa Progresar, que es una de las líneas de la cartera de educación, pero que se liquida desde ANSES. Es decir, el programa es de educación a través del Ministerio de Capital Humano, pero lo pagamos y también hacemos la evaluación socioeconómica desde ANSES, como también hacemos lo que es relativo al reclamo de impagos, cambio de boca de pagos o acreditación de billeteras virtuales, cobros, etc. Bueno, el Progresar es un acompañamiento a los estudiantes, ¿no es así? El Progresar es un acompañamiento a todo el universo de capacitandos, desde lo que es aquel chico, aquel joven que quiere terminar la educación primaria, obligatoria o secundaria, en el marco de la 26206, que es la Ley de Educación, es decir, el proceso de educación obligatoria, o también aquel que hace una educación superior en una tecnicatura, o en la enfermería, o también aquel que hace formación superior en una universidad técnica o un instituto de los que están dentro del programa. Bien, correcto. ¿De cuál es el monto? El monto es de 35.000 pesos, son 12 cuotas, es decir, en total serían casi 420.000, 450 aproximado en el año. Se eroga de manera mensual y es un incentivo para que la persona pueda, costearse algún pasaje, algunas copias, lo que necesite, un acompañamiento, un incentivo. ¿Y qué requisitos tienen que cumplir para tener este beneficio? Y los requisitos son de regularidad, en primer lugar, es decir, que el capacitando acredite la regularidad. Esto significa que tenga la cursada de una currícula en espacio anual o cuatrimestral, y no solo de regularidad, sino también que al final se evalúa lo que es el trayecto formativo en cuanto a si aprobó o no alguna de las currículas que cursó en el año. Pero mientras se mantenga como alumno regular, porque aprobar o no es una cuestión ya independiente, está dentro del programa. Las inscripciones arrancaron el 27 de marzo y hasta el 24 de abril en lo que es el Progresar obligatorio, primario, secundario. Desde acá me anoté un machetito, desde el 6 de abril hasta el 30 de abril para lo que es superior, educación superior y enfermería, y desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre, inclusive casi todo el año, lo que es la formación profesional. Miguel, todo el tema de pensiones por discapacidad, ¿esto le compete a ustedes también? Lo que es pensiones por discapacidad, nosotros somos también un ente que liquida lo que es una línea que va a través de la cartera de salud, dentro de lo que es también las políticas la gama de políticas de ANSES. Que antes era Andis, ¿no? Que iba por Andis, iba por la Agencia Nacional de Discapacidad, y que hoy está bajo la coordinación de salud, exactamente. Nosotros lo que hacemos es liquidar, pero inmediatamente la persona lo que debe hacer es lo siguiente. Cuando alguien siente que tiene alguna afección o alguna discapacidad, se genera el CMO, que es el certificado médico obligatorio, que lo puede hacer en cualquiera de nuestros hospitales, Vidal, Llano, Escuela, Campaña. Ahí hay un médico que atiende y exclusivamente lo que hace es, en el área de medicina laboral, emite el certificado médico obligatorio. Este médico impacta ese certificado y, ahí empieza el proceso de evaluación del porcentual de la discapacidad de la persona para ver si puede o no acceder a la pensión. Yo no recuerdo cuánto es
Pero creo que esté por encima del 66%, ¿es así? Es por encima del 66% el porcentual y el pago es equivalente a un 80% de una mínima, de una jubilación. Estamos hablando de 295.000, casi 300.000 pesos. Está bien. ¿Y eso se le otorga a una persona que, por ejemplo, que tenga discapacidad comprobada y que se compruebe con el certificado, etcétera? ¿Se hace una evaluación de lo que es ingreso familiar, por ejemplo? Porque sé de casos que han hecho todo el circuito en la administración anterior, no en esta, y que le han dicho al final del camino, sí, tienen porcentaje de discapacidad, pero dado que los padres están en condiciones de mantenerlo, no le corresponde. Y lo que uno piensa es, en realidad el beneficio es para la persona, no es para los padres. Exactamente. Sí, sí. Hay que ver el caso particular, porque quien le asesoró, cómo le asesoró. Lo que tiene que ver con el análisis socioeconómico, que se evalúa también desde ANSES, es más relativo a este tipo de becas y acompañamientos. Todo lo que es discapacidad tiene que ver con la cuestión de salud de la persona. Sí se hacen siempre análisis socioeconómicos, digamos, que tienen que ver con no menos de más de 3 salarios mínimo vital y móvil, porque esto es como también la política que tienen otros organismos, PAMI, por ejemplo. Claro, pero yo entiendo eso, pero supongamos que hay una persona que hoy tiene a sus padres que cobran más de 3 salarios mínimos y, no sé, se mueren los padres mañana. Y esa persona no queda con la pensión porque le dijeron que no, que los padres le podían mantener. Bueno, pero se murieron los padres. Ahí voy con los temas particulares. ¿Por qué? Porque en ese caso, por ejemplo, si la persona es menor, bueno, se entiende que los padres tienen ese nivel socioeconómico, le sostienen. Pero si fallece uno de los padres, esa persona automáticamente adquiere la pensión por el padre fallecido, digamos. Es decir, cada caso es un mundo en ANSES. Y por ahí, naturalmente, uno cuando piensa políticas públicas estandariza, pero después hay que ir aplicando a la particularidad de cada caso. ¿A usted le llegó la línea, digamos, de trabajar y tratar de depurar las listas, sobre todo de los de discapacidad? Porque efectivamente, digamos, yo creo que a nadie le cabe duda de que han habido muchos abusos en esta cuestión de la discapacidad, que se le otorgaba a mucha gente que no debería haber tenido, y que durante mucho tiempo estuvieron cobrando pensiones por discapacidad sin corresponderles, ¿no? Y cuando se empezó, yo recuerdo en la época de Macri que empezaron a decir, vamos a ir a buscar a los que son verdaderamente discapacitados y no a los vivos. Se armó un escándalo, hicieron una marcha, un poco frenaron eso, después vinieron ustedes, vino el gobierno de Milei, fueron con eso también. ¿Siguen esas directivas? ¿Siguen trabajando en eso? Nosotros la directiva que tenemos del gobierno nacional y de nuestro presidente Javier Milei es auditar el correcto funcionamiento del Estado, de la cosa pública. Es decir, que Juan perciba lo que debe percibir conforme lo que acredita en el Estado, digamos. Si tiene una discapacidad, sí. Y ahí fue la política de auditoría de Andis en el sentido de que se dispararon miles de telegramas a través de una empresa privada conocida, en donde lo que hacían era, llegaba el telegrama y la persona, efectivamente, si se anoticiaba, iba a la oficina de ANSES y acreditaba su situación con su estudio. Los que no iban, se les cortaba. Al no percibir el beneficio, naturalmente se acercaban por el impago a la oficina. Y ahí se les generaba un reclamo ACA, que se denomina, sí, en donde si se acreditaba la documental, continuaba cobrando el beneficio. Hubo muchos problemas, ¿no? Porque mandaron telegramas a domicilios que no eran los correspondientes. Hubo muchos problemas con eso también, ¿no? Es así, pero los problemas se dieron por una cuestión de nuestra naturaleza como Estado, es decir, y como país. Porque nosotros, vuelvo al punto de pensar una política pública, trata de establecer los resortes para garantizar la accesibilidad de todos. Pero, naturalmente, el correo, en este caso, no es lo mismo ir y notificar a Jorge López de Simoni, que vive en calle Romero al 100, ingreso de San Luis, que ir a notificar a Jorge de Simoni, que vive en la 5ª sección, Pontón Ralera. Entonces, ahí es donde por ahí se dificultó la implementación de la comunicación.
y el beneficiario se daba cuenta cuando no cobraba. Entonces se acercaba y ahí se daba el segundo resorte. Bueno, traiga la documentación. Pero se subsanaba ese problema, digamos. Se subsana. Se subsana y con retroactivo. Es decir, se cobra y se cobra lo que no se percibió por 1 o 2 meses. Está bien. ¿Algo más? Antes del cierre, que estamos sobre la tanda ya. Agenda abierta, lo que ustedes quieran preguntar. ¿Vos tenés alguna pregunta, Rulito? No, bueno, el tema de los trámites para las personas, son la mayoría, digamos, las personas mayores, digitalmente, digamos, es siempre bueno que tengan a alguien joven para asesorarlos, ¿no? Porque muchas veces les cuesta a ellos. ¿Cómo ustedes también pueden colaborar respecto a eso? Bueno, buenísimo, Rulo, lo que me preguntás, porque muchas veces nosotros recibimos quejas de la atención. Es decir, el empleado de ANSES está catalogado como un empleado que te maltrata, que te trata mal, que tiene poca sensibilidad o paciencia. Poca empatía, suelen Poca decir. empatía, exactamente. Bueno, yo puse el foco en eso ingresando a la función en este organismo y tenía un universo diverso en donde tengo empleados mejores, no tanto empleados que por ahí vienen de mal chipá, como decimos los correntinos. Claro, y entonces hay que hacer y hay que pulir en el día a día. Para eso es importante nosotros hacemos mucho trabajo en equipo, hablamos mucho, porque cualquiera puede traer un problema desde la casa, pero no está bien llevarlo al trabajo. Entonces, nosotros sabemos el universo con el que trabajamos, personas mayores, personas con capacidades diferentes, personas con incapacidades o personas en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, tenemos que trabajar fino. Ha pasado, pero sí, tratamos de asesorar y hacerle ver a la gente también que hoy, desde el teléfono, el 90% de los trámites de ANSES es digital. Además, todos son gratuitos. Y yo particularmente noté mucho en el interior, muchas madres, muchos padres que no tienen el nivel de instrucción primario, trabajan y cargan los formularios con la aplicación. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, tal vez este hombre no terminó la secundaria o tal vez no terminó la primaria. Y no tenga alguien que le ayude. Sin embargo, es vaqueano y maneja el teléfono y carga los formularios. Entonces, vamos hacia eso, vamos hacia un estado más digitalizado, hacia la digitalización de los trámites y la simplificación de los trámites. Y yo lo veo día a día. Nosotros diariamente teníamos 300, 500 personas en el salón. Me ha pasado cuando uno se iba al Banco Nación. Pasa con el banco, claro. Antes uno veía una fila y entraba ese monstruo acá cercano y veía un montón de gente. Y hoy en la línea, si hay 5 cajeros, es mucho. Sí, cambió mucho eso. Y eso va a ser así. Igual los pocos que quedan en los bancos siguen atendiendo mal, ¿no? Aunque sea pero bueno. Para no perder Sí, la mística. Escuchame una sonrisa, Miguel. Tema potenciar trabajo. Sí. El potenciar, que eso generó mucho ruido. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Mucha gente dijo, me cortaron el plan, me sacaron el plan, ¿y ahora? Bueno, el potenciar trabajo y el volver al trabajo, el programa de acompañamiento social Paz y volver al trabajo, BAT, son 2 líneas de la cartera de empleo dentro de la cartera de trabajo que se pensaron de manera complementaria. El programa de acompañamiento social es para personas mayores de 50 años, hombre o mujer, como también madre de más de 4 niños que sean menores. Y bueno, y como dije, no sé si dije el requisito de la edad, más de 50 años, hombre o mujer, que estén en una condición de vulnerabilidad social, de salud, de vivienda o laboral, que tiene el mismo monto de el volver al trabajo, 78.000, por eso se mantiene. ¿Por hijo? 78.000. ¿O por persona? No, por persona, Ajá. por beneficiario. Eso se mantiene, se extiende un poco y lo que dejaba de finalizar era el volver al trabajo, que fue el trasvasamiento de lo que fue el potenciar. El potenciar era un programa que lo que se pensó desde esta gestión era: vamos a hacer en estos 2 años
ese traspaso del potenciar a volver al trabajo que va a tener la lógica de la capacitación. Yo no quiero seguir dándote una ayuda económica por darte y solo para sostenerte. Quiero que te capacites y te formes. Para eso la persona tiene líneas de capacitación en nutrición, en salud, en un oficio, y acreditado el extremo de la capacitación, terminaba de cobrar el programa. Es decir, se dio 24 meses, digamos, de esta adaptación en donde muchas personas han contraprestado algún oficio, alguna capacitación, y bueno, y otras que no, que siguieron en la lógica de que quiero que papá Estado me dé. Y bueno, esas no recibieron más el dinero, digamos. No, en realidad no, todos reciben. Algunos eligen capacitarse o no, otros no, pero al final, cuando termina un programa, uno dice, bueno, ¿qué me dejó esta gestión? Bueno, me dejó un oficio en tal cosa. Entonces lo que se buscó fue eso. Sí se sostiene durante un lapso más, pero esto va a terminar, esto tiene una fecha, fenece. Por lo tanto, capacítense, prepárense. ¿Y hay poca gente que se está capacitando por ahora? No tengo los números porque tiene que ver con la cartera de empleo, pero sé que hubo un impacto muy bueno, muy positivo. Hubo un buen trabajo a nivel territorial. Porque esto también es salir a buscar al beneficiario, informarle el curso, cómo se da, dónde se inscribe, que lo haga, que certifique el trayecto. ¿Qué certifica el trayecto? Cuando uno termina una capacitación o un estudio. Entonces, ahí es donde tenemos que medir con números la gestión, digamos, con el impacto. Así que nosotros tenemos un universo de casi 900.000 beneficiarios en el potenciar, de los cuales casi 200.000, ponele, están en el PAS, en el programa de acompañamiento social. ¿900.000 en la provincia? No, a nivel potenciar, sí. Y entre 1.300.000 a 1.400.000, prácticamente 1.400.000 en lo que es progresar. Si uno lo analiza nominalmente o lo analiza desde el monto y dice 35.000, a alguno le puede resultar una buena suma, a otro le puede resultar poco, pero en la política de Estado, a 1.400.000 son casi 50.000 millones de pesos por mes. Es una política que es fundamental y que implica una erogación importante para el Estado. Bueno, Miguel, gracias por la visita. Seguimos en otro momento, te vamos a consultar sobre otros temas, por supuesto. La idea es hablar. Y sí que... Me olvidé, lo principal es que la persona debe buscar el progresar a través del sitio web argentina.gov.ar/potenciar, y lo puede hacer desde la aplicación Mi Argentina. Perfecto. Bueno, Miguel Jankovic es titular ANSES Corrientes aquí en Diálogo con nosotros.